¿Cuánto dinero cree que debe robar una persona para acabar en la cárcel durante más de 30 años? ¿Cuán terribles deben ser sus delitos para que, durante los últimos 20 años, a este preso se le haya denegado una y otra vez el derecho a la libertad condicional? Y para que Nicholas Reff haya rodado una película sobre él protagonizada por el propio Tom Hardy. Este hombre ha estado en más de 120 prisiones y centros penitenciarios del Reino Unido. Se peleó con los guardias de la prisión, tomó como rehenes a sus compañeros de celda, trató brutalmente a sus compañeros de prisión y en una ocasión destrozó él solo el techo de todo un bloque en la cárcel. Si le interesa conocer la historia del hombre considerado el preso más famoso y violento de Gran Bretaña, le presentamos a Charles Bronson, al otro lado de la ley. El comienzo de la década de 1950 se considera en Gran Bretaña una época de prosperidad. El Estado se preocupaba por sus ciudadanos. Se aplicaba activamente una política de pleno empleo, gracias a la cual, por primera vez en muchos años, la tasa de desempleo en el país cayó a un ínfimo 1.6%, y se podía ganar un salario digno y alimentar a la familia, incluso realizando trabajos poco cualificados. El Estado regulaba los salarios. Por supuesto, para lograr este efecto, se sacrificó la libertad del mercado y el nivel de los salarios medios. Pero recorran todo el país, visiten las ciudades industriales, miren las granjas y verán una prosperidad que nunca hemos tenido. Así se refería a la situación económica el primer ministro británico, Harold Macmillan, en 1957. Las encuestas sociológicas también reflejaban el optimismo general. Según una encuesta realizada en ese mismo año, alrededor del 52% de los encuestados se consideraban muy felices. A modo de comparación, en 2005, la proporción de personas que se declaraban felices era solo del 36%. En este ambiente de felicidad generalizada y auge económico, el 6 de diciembre de 1952, en una familia británica cerca de Londres, nació un niño al que llamaron Michael Joe Peterson. Sin embargo, pasaría a la historia con el nombre de Charles Bronson. Los investigadores de la vida de Bronson no prestan especial atención al lugar de su nacimiento, ni a sus años de juventud. En sus relatos, los primeros años de vida de Charles se describen, por lo general, de forma escueta. Charles Bronson nació en Luton, condado de Bedfordshire, en el seno de una respetable familia de clase media. Se puede decir que la interpretación sobre el origen de Bronson siempre le ha jugado una mala pasada. De artículo en artículo, de periódico en periódico, se fue difundiendo la información de que la familia de Bronson era muy respetable e incluso pertenecía a la élite local. Quizás quien más contribuyó a esa percepción fue su tío, que logró mantenerse en el cargo de alcalde de Luton durante 2 mandatos, de 1960 a 1970. Sin embargo, en el sistema británico de autogobierno, el cargo de alcalde no conlleva una gran responsabilidad en la toma de decisiones. Si tuviéramos que describirlo en pocas palabras, diríamos que se trata de un puesto honorífico que le reporta a su titular más molestias y obligaciones que beneficios tangibles, si es que se pueden considerar tales el orgullo y la conciencia de estar sirviendo a la comunidad. Tampoco se sabe con certeza qué papel desempeñó ese tío en la vida y la educación del pequeño Michael, a pesar de ocupar un puesto importante. En las autobiografías de Bronson no hay ni una sola alusión a una vida lujosa. Así, en 1999, escribió que su familia vivía en una típica casa de barrio de 3 dormitorios. Recordaba los viajes de verano al mar en Yarmouth, donde unos conocidos de su madre tenían una pequeña casa, y recuerda con nostalgia la tarta de manzana que tanto le gustaba comer de niño. Es difícil considerar esos detalles como lujos, más bien reflejan un estilo de vida modesto, basado en el ahorro y una gestión prudente de la economía del hogar. No hay datos que indiquen que su tío intentara ayudarlo en su juventud a encontrar un trabajo que no requiriera esfuerzo físico. Prácticamente todos los lugares donde trabajó Bronson, ni el trabajo en el hipermercado Tesco, que duró una sola semana y terminó cuando Bronson le rompió la cabeza al gerente, ni el trabajo en la construcción, del que se fue tras una pelea con el capataz,
ni el trabajo en una mueblería requerían contactos o recomendaciones. Bronson no soñaba con una profesión prestigiosa ni con una carrera. Desde niño, tenía otras prioridades. Algunos de sus contemporáneos soñaban con ser futbolistas después de ver la final del Mundial. Otros se inspiraban en los astronautas que conquistaban con valentía las vastas extensiones del espacio. Pero al joven Mike Peterson le fascinó profundamente el famoso robo de un tren que tuvo lugar en 1963. Así lo cuenta él en una de sus autobiografías. Conocí a Charlie Wilson en la cárcel de Hull en 1974 y más tarde conocí a Bruce Reynolds y Tommy Wisby en Parkhurst. Oh, esos tipos eran la sal de la tierra, pero el castigo que recibieron fue inhumano. Aunque, ¿qué más se puede esperar del sistema? ¡Cabrones envidiosos! Recuerdo que tenía 12 años cuando robaron el tren y fue cerca de Luton. Todo el mundo hablaba de eso. Y ten en cuenta que 1 millón en 1963 equivale a casi 30 de hoy en día. Recuerdo que poco después del robo, un idiota estaba paseando a su perro y encontró en un descampado una bolsa llena de billetes de 5 libras. Una bolsa llena de billetes de 5 libras imposibles de rastrear. Y el muy idiota lo llevó a la policía, por lo que le dieron una recompensa de 100 libras. Esos imbéciles me rompen el corazón. Entrega una bolsa de dinero y recibe 100 libras a cambio. Amigo, en mi opinión, eres un idiota de primera. Todo ese dinero iba a Escocia para ser destruido. Eran billetes viejos y raídos. Me duele la cabeza con solo pensarlo. Probablemente fue ese día cuando decidí convertirme en delincuente. Ese robo entusiasmó a todo el país, excepto al gobierno, claro, y me despertó de mi letargo. Ese suceso marcó toda mi vida. Por supuesto, no llegué a ser un criminal tan destacado como esos tipos, pero sí me volví muy consciente. Y eso, nadie me lo va a quitar jamás. Si no entiende de qué robo estamos hablando, ese que determinó toda la vida de nuestro héroe de hoy, aquí va una breve historia. Bruce Reynolds, un hombre de 31 años, propietario de una tienda de antigüedades que servía más como fachada que para vender antigüedades y con varios antecedentes penales, se enteró durante una de sus estadías en prisión de que unos billetes viejos y raídos de Escocia iban a ser enviados a Londres para ser destruidos. Allí, en una de las sucursales bancarias, se contaban meticulosamente y luego se quemaban. Una vez al mes, se añadía un vagón al tren postal que cubría la ruta Glasgow-Londres, en el que se transportaban sacos con billetes de entre 1 y 5 libras. Era dinero ya retirado de la circulación, pero aún sin recontabilizar y por lo tanto técnicamente inexistente. No valía la pena volverlo a poner en circulación y convertirlo en dinero de Navidad cualquier día del año. Reynolds reunió una banda que logró robar 120 de las 128 bolsas transportadas, que contenían más de 2 millones de libras esterlinas. Se destinaron enormes recursos policiales para investigar este delito tan sonado, y 6 meses después, las autoridades pudieron anunciar la captura de casi todos los participantes en el robo. Solo 3 de los 15 miembros de la banda lograron permanecer en libertad: el líder e ideólogo, Bruce Reynolds, White y Edwards. El juicio comenzó en enero de 1964. Duró poco menos de 2 meses y 7 de los participantes fueron condenados a 30 años de prisión, mientras que los 4 restantes recibieron penas más leves de entre 3 y 24 años de cárcel. A pesar de que nadie murió durante el robo, el juez calificó el hecho como un delito violento y codicioso impulsado por una enorme avaricia. Este tipo de personas impactaron la imaginación del joven Mike Peterson y se convirtieron en sus ídolos. Por cierto, si lo desean, puedo hacer un video aparte sobre esta historia. Espero sus opiniones en los comentarios. El carácter difícil de Mike comenzó a manifestarse cuando aún no había cumplido los 20 años. La mayoría de los miembros de su familia creen que todos los problemas comenzaron poco después de que su familia decidiera mudarse a las afueras de Liverpool. Y en este punto vale la pena detenerse con más detalle. A principios de la década de 1970, Liverpool y sus alrededores ocuparon uno de los primeros puestos del Reino Unido en cuanto a desempleo. La industria naval por la que siempre se había destacado Merseyside
estaba en decadencia, y cada vez llegaban menos barcos al puerto local. La región se deterioró rápidamente. Era difícil encontrar un trabajo decente o acceder a una educación de calidad que permitiera aspirar a conseguirlo en el futuro. Los jóvenes no sabían qué hacer con sus vidas, y sinceramente, no era el mejor entorno para un chico que ya mostraba un carácter complicado. Mike tuvo sus primeros problemas con la ley a los 14 años. Hasta ese momento, sus peleas en el colegio y su desobediencia a los profesores, por supuesto, preocupaban a los adultos, pero se atribuían a las dificultades propias de la adolescencia. En su primer trabajo, Charles solo duró 2 semanas. Era repositor en una tienda Tesco. Pero al gerente no le gustaba la lentitud de Mike y lo reprendió delante de los clientes. No sabemos si Mike realmente no podía cumplir con sus obligaciones o si su jefe simplemente decidió imponerse al nuevo empleado. Pero mejor hubiera sido que no lo hubiera hecho, ya que el resultado fue una paliza para el gerente. Fue entonces cuando comenzó a manifestarse el carácter conflictivo de Mike. Cada vez que no conseguía lo que quería, reaccionaba con agresividad. Este estado, cercano a la frustración, podía durarle hasta varios días, y durante esos episodios, era incontrolable. Por la mañana, por lo general, se arrepentía, pedía perdón a sus padres y decía lo mal que se sentía por lo que había hecho. Pero al cabo de un tiempo, todo volvía a repetirse. Así fue como Mike acabó en la cárcel por primera vez, porque después de una pelea con el padre de su novia de entonces, dominado por la rabia, destrozó varios coches estacionados. Sin embargo, en aquella ocasión, todo se resolvió con medidas preventivas, una multa y una sentencia suspendida. El estilo de vida que llevaba el joven Mike no puede calificarse de original. En aquellos años, trabajaba en la construcción y también montaba muebles. Como muchos de sus compañeros, le gustaba vestirse bien y tomar cerveza en el pub. Después de unas cuantas cervezas, lo normal era acabar metido en alguna pelea. Sin eso, la noche no era lo mismo después de un duro día de trabajo. Pero muchos de sus compañeros llevaban ese estilo de vida. La idea de pasar toda la vida siguiendo ese patrón, trabajo, pub, casa, no contribuía precisamente al optimismo de los jóvenes. Además, muchos de ellos no trabajaban a tiempo completo. La falta de dinero, unida al exceso de tiempo libre, siempre ha sido una mezcla explosiva para la juventud. Pero mientras algunos intentaban resignarse o adaptarse de alguna manera a esta situación, Mike se volvía loco ante la sola idea de aceptar aquello como algo natural. Quería cambiar algo en este mundo. En aquellos años no tenía ideas políticas formadas. Su visión del mundo se resumía en una fórmula sencilla y sin pretensiones, a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Ya entonces comenzó a mostrar intolerancia hacia las drogas y despreciaba sinceramente a los traficantes. Para él, dar una paliza a uno de ellos en un bar era una cuestión de honor. Más tarde, a mediados de la década de 1990, tras un incidente en el que tomó como rehenes a varios iraquíes, la prensa intentó presentar a Mike como xenófobo e incluso racista. Pero eso no correspondía con la realidad. En su juventud en los alrededores de Liverpool, tenía muchos amigos de piel oscura procedentes de Jamaica. Sin embargo, por muy correctas que considerara sus convicciones, al menos en su opinión, el maldito sistema no lo entendía, lo que provocó una triste circunstancia en su vida. La mayor parte de su sueldo se destinaba al pago de multas por peleas y otros incidentes, aunque en su opinión, todo ello era por el bien de la patria. Como después no le quedaba dinero, tenía que buscar nuevas formas de conseguirlo. Así fue como Mike y 2 amigos decidieron robar un camión cargado de muebles, dejando inconsciente al conductor. Pero las buenas intenciones allanan el camino al infierno. En lugar de dinero para sus gastos, Mike se quebró una pierna cuando lo atropelló un coche que pasaba por allí. El relato de este suceso en la biografía de Peterson se asemeja a las andanzas de Odiseo. Con la pierna hinchada, Mike permaneció varias horas escondido en una zanja anegada, mientras la policía lo buscaba por los alrededores, y luego, con la pierna rota, emprendió una marcha de casi 140 kilómetros hasta su casa por terreno accidentado. Sin embargo, cuando Mike llegó rengueando a su casa, la policía ya lo estaba esperando, ya que sus 2 cómplices le habían dicho dónde vivía.
Como el conductor había sobrevivido al ataque, Mike recibió otra multa y una sentencia suspendida, al igual que sus dos compañeros. Cuando Mike se encontró con ellos unas semanas más tarde en el pub, el encuentro no terminó nada bien para ellos. Estos delitos en general no iban más allá de la mala conducta. En cada calle, en cada edificio de Luton de entonces, se podía encontrar a un joven que a los 20 años ya tenía un historial delictivo mucho más escandaloso. La sociedad miraba a esos chicos con indulgencia, creyendo ingenuamente que todo era cosa de la juventud. Crecerían, madurarían, formarían familias y luego se convertirían en ciudadanos responsables, y las travesuras de su juventud rebelde se convertirían en tema de conversación en el pub. Mike intentó adoptar ese estilo de vida. A los 19 años conoció a su futura esposa, que pronto quedó embarazada. Esta chica, Irene, describió más tarde al Charles Bronson de entonces como un chico que siempre llevaba trajes a medida, con un peinado perfecto y un acento cockney cuidadosamente imitado. Poco después, Mike e Irene tuvieron un hijo. Mike intentó adaptarse a la vida de marido y padre cariñoso, pero como era de esperarse, las multas que tenía que pagar no le daban tregua. En 1974, a los 22 años, Mike Peterson puso uno de los primeros ladrillos en los cimientos de su leyenda. Un hecho marcó su destino: el atraco a una oficina postal, de la que Mike salió con apenas 26 libras esterlinas, una suma que hoy en día equivale a unos 21.000 rublos. Con ese dinero no se podía pagar una cirugía estética ni falsificar documentos. Sin embargo, Mike no tenía planes tan ambiciosos. Las autoridades finalmente comprendieron que, en el caso de este joven, las medidas preventivas en forma de multas y penas condicionales ya no funcionaban, y decidieron aplicar un castigo real. Mike fue condenado a 7 años de prisión. Mike fue enviado a la prisión de Walton. Este antiguo penal en las afueras de Liverpool había sido testigo de muchos acontecimientos, como el intento de asalto por parte del IRA y el bombardeo de la Luftwaffe alemana que causó la muerte de 22 presos, uno de cuyos cadáveres no fue hallado hasta 11 años después durante trabajos de reconstrucción. Esta prisión sigue siendo una de las más superpobladas del país, y sus directivos se ven envueltos en escándalos constantemente, como el que se produjo hace unos años cuando se descubrió que cobraban a los presos por ver la televisión. Allí, en 1974, en el ala H, destinada a los presos con condenas largas, fue donde acabó Mike. Describí esta prisión como sucia, infestada de cucarachas y ratas, con basura en lugar de comida y trapos en lugar de ropa. Una posilga de 5 pisos en la que absolutamente todo estaba pensado para humillar al ser humano. Sin embargo, había una ventaja. En ese ala, todos los presos estaban alojados en celdas individuales. Además, la condena de Mike era relativamente corta en comparación con la de algunos de sus vecinos. Mike añoraba a su familia, pero ni siquiera la primera visita le supuso algún alivio. Tuvo lugar 6 meses después de su ingreso y duró 1 hora. Tras la visita, Mike no encontró mejor manera de combatir el resentimiento que lo consumía que golpear a uno de los presos. Como castigo, lo enviaron al calabozo, una caja de hormigón de 4 por 3 metros, con tablas en lugar de cama y una bolsa de plástico para hacer sus necesidades. Tras una estancia relativamente corta en el calabozo y otra pelea, esta vez con un guardia de la prisión, Mike Peterson fue trasladado a otra prisión, algo más alejado de su Merseyside natal, la prisión en Hull. Así comenzó la odisea de Mike Peterson por las cárceles del Reino Unido. La prisión de Hull, construida por la mayoría de las prisiones británicas a mediados del siglo XIX, para 1975, ya había sido objeto de varias reformas destinadas a mejorar las condiciones de la vida de los reclusos. Mike Peterson quedó sorprendido por las cámaras de vigilancia en el exterior, algo habitual hoy en día, pero no a mediados de la década de 1970. Incluso había un campo de fútbol y mesas de billar y ping-pong. Todos los reclusos tenían celdas individuales. A Mike Peterson le destinaron una celda que incluso tenía ventana. Desde ella se veía el puerto, algo que Mike contó con nostalgia en su biografía.
También había talleres en los que los reclusos debían descubrir el sentido al trabajo. Estos talleres volverían a aparecer en nuestra historia un poco más adelante. Pero por ahora Mike se familiarizó con los presos. Uno de ellos era Charles Wilson, a quien ya conocemos, uno de los participantes en el gran robo del tren que tanto impactó a Mike cuando era niño. Estaba cumpliendo en Hull una condena de 30 años. Una semana después de su llegada, le ofrecieron un trabajo en el taller, una máquina de coser. Mike consideraba que ese trabajo era humillante y, por supuesto, rechazó la oferta con indignación, lo que le granjeó la antipatía de uno de los guardias a cargo de Mike. Más tarde, Peterson contó que de todos los guardias de prisiones, los peores eran los que habían sido deportistas anteriormente. Hay que reconocer que Mike Peterson nunca metió a todos los agentes de la ley en el mismo saco y reconoció que entre ellos había personas dignas que realizaban ese difícil trabajo para ganarse el sustento. Pero también hay quienes simplemente disfrutan de la violencia, quienes consideran su pequeño poder sobre los presos como un medio para compensar sus complejos. Y son precisamente estos guardias los que deshonran al resto de oficiales más decentes. El inevitable enfrentamiento con ese guardia hostil tuvo lugar en el taller. Al guardia no le gustó que en lugar de trabajar, Mike estuviera bebiendo té y jugando al Scrabble con otro preso. Se produjo una pelea en la que el taller sufrió algunos daños, y Mike golpeó al guardia. Pero llegó otro guardia que lo trasladó inmediatamente a la celda de aislamiento después de golpearlo con porras. Se le añadieron 6 meses más a su condena y una multa. Mike recordó más tarde que en esa celda, contra su voluntad, le inyectaron clorpromacina, un neuroléptico muy potente cuyos efectos secundarios incluyen taquicardia, apatía e incluso impotencia. Poco después de salir del calabozo, Mike se reunió por última vez con su primera esposa y su hijo. La siguiente vez que Mike vería a su hijo Michael sería 23 años después. Irene intentó influir en su descarriado marido, suavizar su carácter, advirtiéndole que si seguía metiéndose en situaciones así, acabaría sus días en un psiquiátrico. Mike la escuchó y prometió pensarlo. Después de aquella última visita, no tuvo noticias de Irene. Durante una de sus salidas al patio, Mike sintió la necesidad de escapar en ese mismo momento. Más tarde, ni él mismo pudo explicar de forma convincente por qué lo hizo. Quizá pensó que eso le haría sentir al menos un poco de libertad. No muy lejos del patio donde Mike disfrutaba del aire fresco y los rayos del sol, había un viejo edificio preparado para ser demolido. Mike decidió correr hasta ese edificio y por las vigas de construcción, llegar hasta el perímetro vigilado, el muro exterior de la prisión, desde donde pensaba saltar con ayuda de los escombros. La historia de las fugas conoce casos aún más aventureros, pero esta vez Mike Peterson no consiguió imitar a Andy Dufresne. Fue capturado de nuevo, golpeado, perseguido por perros que lo mordieron y condenado a 6 meses más de su condena. Tras salir de la celda de confinamiento, todavía atormentado por la falta de noticias de su esposa, Mike se peleó con otro preso, un irlandés llamado John Gallagher. El motivo de la pelea fue un insulto dirigido a Mike. «Lárgate, sucio cerdo inglés». Esas palabras no se pueden perdonar, así que Mike irrumpió en la celda del desafortunado con una jarra en las manos y se la rompió en la cabeza. 9 meses más y traslado a otra prisión, esta vez a Armley, cerca de Leeds. En esta prisión, Mike Peterson descubrió por primera vez el fitness. Tenía mucho tiempo libre y hacía mucho que no recibía cartas de su esposa. Por eso en su celda, 6 días a la semana, excepto los domingos, Mike se dedicaba exclusivamente a hacer flexiones y sentadillas. Hacía sentadillas y volvía a hacer flexiones. Mike dedicaba su única hora de recreo a correr, lo que casi le cuesta otro conflicto con los guardias, pero al final le permitieron correr. Los 2 años siguientes de la vida de Peterson fueron un caleidoscopio de traslados de una prisión a otra y peleas con otros reclusos y guardias. Mike se dio cuenta de que se había ganado la reputación de tipo duro. Los motivos de los conflictos eran muy diversos. En Wakefield, por ejemplo, la razón por la que Mike fue enviado al calabozo
fue por negarse a llevar camisa como todos los presos. La esposa de Mike, Irene, aparentemente se dio cuenta de que él no saldría pronto de la cárcel y le envió los documentos del divorcio. El carcelero que le entregó a Mike el sobre marrón con los documentos le dijo con una sonrisa burlona: «Incluso tu esposa te ha abandonado», por lo que recibió un puñetazo en la mandíbula. Después de eso, se rompió otro hilo que unía a Mike con el mundo fuera de la alambrada. En 1976, ya en la prisión de Parkhurst, en la isla de White, Mike conoció a los dos mejores tipos que había conocido nunca. Los más perspicaces ya habrán adivinado de qué se trata. Por supuesto, los hermanos Cray, sobre los que también tengo un video en mi canal. Esas personas, cuyo nombre los habitantes del East End londinense temían pronunciar, incluso después de que acabaran entre rejas, causaron una gran impresión en Peterson, pero quizá ese fue uno de los pocos momentos felices de su vida en aquella época. Poco después, fue trasladado a Wandsworth, donde la compañía era mucho menos agradable. Mike rechazó indignado el trabajo de coser bolsos de mujer. Su mente se obsesionó con la idea de escapar. Wandsworth era una prisión vieja que se caía a pedazos. Es poco probable que Mike hubiera leído el relato de Stephen King, El cártel de Rita Hayworth, pero su idea era casi la misma que la de Andy Dufresne: excavar un túnel. Sin embargo, otro preso de la celda contigua oyó un ruido sospechoso y lo denunció a los guardias. A los pocos minutos, los guardias entraron en la celda de Mike y en su expediente apareció una nota sobre otro castigo: 1 año y medio de prisión por intento de fuga. El recluso que delató a Peterson probablemente no era consciente de lo que había hecho, porque un par de meses después se encontró cara a cara con él en el comedor como si nada hubiera pasado. Para entonces, Mike ya había decidido que le daría al soplón un castigo más severo que la paliza habitual. Unas horas más tarde, lo encontraron inconsciente, ensangrentado y con la funda de la almohada sobre la cabeza. Charles se llevó 1 año más. A partir de entonces, su realidad cotidiana se redujo exclusivamente a la celda de castigo. Fue precisamente en esos años cuando Mike comenzó a tener problemas de salud mental. El solo hecho de estar encerrado entre 4 paredes no es nada bueno para un organismo joven, y Mike aún no había cumplido los 30, pero ahora, con el régimen de aislamiento las 24 horas del día, la situación podía tener consecuencias terribles. Y no para los que lo rodeaban, sino para el propio Mike. En su autobiografía, por ejemplo, escribió que fue entonces cuando sufrió por primera vez ataques de pánico. No hace falta mencionar las pesadillas y el malestar constante. Tras examinar a Mike, el médico de la prisión decidió trasladarlo a otra cárcel. En ese momento, a Mike le daba igual dónde lo enviaran. Solo tenía un deseo: salir cuanto antes de Wandsworth. Lo trasladaron en un furgón policial a Liverpool, a la prisión de Walton, pero resultó ser la estadía más corta de toda la odisea carcelaria de Peterson. A los 3 días, lo enviaron de vuelta a Wandsworth. El destino es muy irónico. Peterson fue recluido en la misma celda que había abandonado unos días antes. Sin embargo, en la penitenciaría, tampoco entendían por qué Mike había vuelto a estar entre sus reclusos. Como disculpa, el director de la prisión le prometió a Mike que se encargaría personalmente de trasladarlo a otro lugar para que cumpliera el resto de su condena. Pasaron varios meses hasta que le comunicaron que solo podían admitirlo en el bloque C de la prisión de Parkhurst, que ya le era familiar. Los hermanos Cray ya no estaban allí. Sin ellos, Mike se sentía aún más deprimido. Una vez, Peterson volvió a iniciar una pelea con un guardia, pero a diferencia de las ocasiones anteriores en las que lo golpearon y lo enviaron al calabozo, esta vez lo llevaron al psiquiatra. Tras una serie de exámenes, su comportamiento fue considerado suicida y se le diagnosticó epilepsia y daños en diferentes partes del cerebro. El psiquiatra forense también mencionó que Peterson podría sufrir ataques de paranoia en el futuro, y eso con solo 26 años. Las celdas de castigo y la vida de prisión en general no le sentaron nada bien. Las autoridades penitenciarias decidieron trasladar a Peterson a otro tipo de centro. Se trataba del famoso hospital psiquiátrico de régimen estricto.
uno de los más antiguos en Gran Bretaña, el famoso Broadmoor. En realidad, en 1978, las paredes de este manicomio eran más adecuadas para el rodaje de una película histórica que para acoger a pacientes. Pero eso no impedía que estuviera constantemente lleno. Uno de los vecinos de Mike fue el famoso Robert Maudsley, apodado el auténtico Hannibal Lecter, que merece que le dediquemos unas palabras. Maudsley, mientras estaba en Broadmoor en compañía de David Cheeseman, tomó como rehén a un preso que cumplía condena por abuso sexual de menores. Sin embargo, la palabra rehén no es del todo adecuada en este caso, ya que en lugar de pedir un rescate o cualquier otro beneficio a cambio de su liberación, Maudsley y Cheeseman se encerraron en la celda y lo torturaron durante 10 horas. El pedófilo murió a causa de las lesiones sufridas y Maudsley fue trasladado a un lugar de reclusión incomparablemente más severo llamado Wakefield, conmovedoramente apodado por la prensa británica la mansión de los monstruos, debido al gran número de estos mismos monstruos que lo habitaban. Pero solo 4 meses después, ya entre los muros de Wakefield, Maudsley cometió 2 asesinatos en una sola noche. Y si en el caso anterior en Broadmoor al menos se podía hablar de algún motivo para el crimen, aquí no había ninguno. Maudsley, sin motivo alguno, mató a 2 reclusos y luego se presentó ante el oficial de guardia y dejó un arma afilada sobre su mesa con las palabras: «Hoy habrá 2 nombres menos en el recuento de la noche». Precisamente Broadmoor, un lugar con personajes tan espantosos, se convertiría en el escenario de una de las actuaciones más impactantes de Mike Peterson. Lo único positivo de su estadía allí fue conocer a Ronnie Kray. Como es sabido, el menor de los hermanos Kray tenía problemas mentales, por lo que su presencia entre los muros de este establecimiento no nos sorprende. Pero en general la estadía de Broadmoor dejó a Peterson los recuerdos más negativos. El personal médico se burlaba de los pacientes. El primer encuentro de Peterson con el personal terminó con 6 celadores abalanzándose sobre él en respuesta a su negativa a ponerse ropa nueva, que era varias tallas más pequeña. Tras lo cual le cortaron la ropa vieja con tijeras y lo arrojaron a un baño con agua fría. Cuando llegó el momento de tomar la medicación, luego del baño, Mike se negó a tomarla, alegando que no veía ningún médico entre ellos que se lo hubiera recetado. Esta vez no hubo golpes, solo le inyectaron una dosis enorme de tranquilizantes. Puede parecer que Mike exagera al describir su estancia con tonos tan sombríos en este centro psiquiátrico, pero teniendo en cuenta que casi el 90% de los internos no tenían familiares ni nadie que pudiera interceder por ellos, esta situación no parece del todo inverosímil. Privados de todos sus derechos y libertades civiles, los reclusos sabían que ese no era el límite de su sufrimiento. Mike estaba rodeado de auténticos locos. Más tarde recordaba que se los podía dividir en 2 grupos. Uno de ellos estaba formado por los llamados locos tranquilos. Por ejemplo, Mike conoció a un paciente que se creía un elefante humano. Después de la cena, Mike le daba sus bollos, ya que, como todo el mundo sabe, a los elefantes les encantan. Otro de los pacientes se creía el Papa. Su pasatiempo favorito era bendecir constantemente a todos los presentes. Mike no apreció sus impulsos religiosos y le dio un puñetazo en la cara. No está bien tratar así al Papa, lo entiendo, pero lo hecho está, diría más tarde Peterson. Peterson describía al segundo tipo de reclusos como auténticos cabrones enfermos, que entraban en estado de furia sin motivo aparente. No se sabe si él se incluía en este grupo, pero había un tercer grupo que no entraba en esta clasificación, y que Mike odiaba más que a ningún otro. Se trataba de psicópatas que se encontraban en el mismo espacio que él por haber asesinado a niños. La presencia de personas así siempre le provocaba ataques de ira. Uno de los presos era John White, que unos años antes había violado y asesinado a una niña pequeña. A Mike le repugna tener a alguien así cerca, así que decidió matarlo cuando se encontraban en la misma sala de descanso. Mike se abalanzó sobre él por detrás y empezó a estrangularlo, pero en el momento en que la garganta de White emitió un jadeo, los guardias acudieron en su ayuda. Después, Mike pasó 3 semanas en una celda de aislamiento, creyendo que había acabado con White.
hasta que los sanitarios le informaron de que había sobrevivido. La noticia sumió a Peterson en la tristeza. Sin embargo, de vez en cuando, Peterson también tenía días buenos. Así, una vez, Ronnie Gray organizó la visita a Broadmoor de nada menos que el boxeador Terry Downes, el famoso Paddington Express, antiguo campeón mundial de boxeo en peso medio. El encuentro con una personalidad tan importante sin duda levantó el ánimo de Mike. Pero en general, Peterson se entretenía solo. Por ejemplo, Mike decidió celebrar su cumpleaños número 30 de la siguiente manera. Se iba a convertir en el primer paciente que lograra llegar a la azotea del hospital. La preparación para esta espectacular hazaña le llevó unos 3 meses. Subir al tejado de un edificio ruinoso cubierto de tejas viejas era solo una parte del plan. Peterson quería destruirlo. Cada teja que tirara desde el tejado simbolizaría cada día que Mike había pasado entre las paredes de aquel lugar. La ejecución del plan estaba prevista para el domingo, el día más ajetreado para los pacientes. Era el único día en que podían ir a la tienda, por supuesto, dentro del recinto del sanatorio, y comprarse dulces, artículos de aseo y otras pequeñas cosas que pudieran alegrarles un poco la vida. Ese día llovía ligeramente. Esto complicaba la tarea, pero Mike ya no podía detenerse. Era ahora o nunca. Separándose del grupo de reclusos y empujando al guardia, en cuestión de segundos, Mike ya había trepado por la tubería del desagüe. El médico que atendía a Peterson, el Dr. McGrath, se encontraba en ese momento en su consultorio. Al acercarse a la ventana y ver la extraña escena, Peterson en el tejado, en lugar de estar en su celda, le pidió que bajara. Por supuesto, no le hizo caso. En el tejado, Peterson destrozó todas las antenas de televisión a las que pudo llegar y arrancó todos los cables eléctricos. Luego empezó a tirar trozos de tejas al suelo, hacia las ventanas de las celdas y los talleres. La planta inferior tuvo que ser evacuada rápidamente. Mike estaba cubierto de sangre y suciedad, pero se sentía mejor que nunca. Quería que ese estado durara el mayor tiempo posible. Envuelto en un trozo de nylon que había encontrado allí para no mojarse con la lluvia, observaba con interés a los vecinos que se acercaban a las paredes del hospital porque se habían enterado de lo que estaba pasando por las noticias de la radio. La cercanía con Broadmoor nunca había sido motivo de tranquilidad para los vecinos. Muchos de los residentes aún recordaban con horror el caso de John Straffen, un paciente ingresado en la clínica en 1951 por estrangular a 2 niñas pequeñas. Aunque se suponía que los muros de Broadmoor protegían a los pacíficos habitantes, Straffen, poco después de su ingreso, escapó del hospital y ese mismo día cometió otro asesinato y fue capturado apenas unas horas más tarde. Desde entonces, unas sirenas especiales garantizaban la paz y la tranquilidad de los habitantes del lugar y los pueblos cercanos. Estas sirenas se instalaron inmediatamente después del incidente con Straffen y debían alertar a todos los residentes de la zona en caso de que alguno de los pacientes de Broadmoor se fugara. Al oír el sonido de la sirena, los habitantes debían refugiarse en sus casas junto con sus hijos. Por cierto, actualmente una de las sirenas sigue funcionando. Pronto cayó la noche. Mike ya tenía hambre, y como todo estaba destrozado en la azotea, y no había nada con qué entretenerse, decidió bajar. En el hospital no lo enviaron inmediatamente a recibir un castigo, sino que le prestaron asistencia médica, ya que Mike tenía las manos cortadas y con restos de vidrio. Peterson pudo ducharse tranquilamente y dormir. El resultado de esta escapada fue una pleuresía, y el Dr. McGrath, que tenía el consultorio justo debajo de donde Peterson destrozó el techo, decidió dimitir un par de semanas después del incidente. Según él, este incidente le rompió el corazón. Unos meses más tarde, tras recuperarse, Peterson decidió repetir la aventura. Fue un espectáculo que duró 3 días y 3 noches. De nuevo era domingo. De nuevo se dirigía con un grupo de presos a la tienda de la prisión. Se quedó rezagado del grupo, evitó al guardia, saltó, y Mike Peterson volvió a estar en la tubería del desagüe. La parte del edificio que esta vez Mike se disponía a subir era mucho más antigua, y las canaletas por las que tenía que trepar se desmoronaban. Cuando Mike estaba a un par de metros del tejado,
La canaleta empezó a desprenderse de la pared con un chirrido, pero de alguna manera logró subir al tejado. Lo primero que hizo Mike fue lo que lo hacía sentir mejor: destrozar el tejado. Esos viejos trozos de tejas parecían hechos para ser lanzados lo más lejos posible. Mike rompió todas las ventanas de los talleres y destrozó varios coches del aparcamiento. Luego vino la parte más difícil del trabajo. Había que arrancar las tuberías de agua y los cables. En 3 días, Mike logró destruir los techos de 2 edificios. Los periódicos se deleitaban con la noticia, y en casi todas sus ediciones escribían historias sobre el asesino del techo, Reggie Peterson. La desinformación de los hechos provocó malestar en Mike, ya que sus padres tuvieron que responder a las preguntas de sus vecinos y amigos sobre si su hijo había realmente matado a alguien. Al segundo día, Mike tuvo la visita extraordinaria de su padre, a quien la administración de Broadmoor había pedido que acudiera urgentemente. Mike le dijo a su padre que aún no podía bajar, y le pidió que le transmitiera a su madre que la quería. Sin embargo, este encuentro le conmovió. Mike se echó a llorar en la azotea, y para calmar su dolor, empezó a romper y a tirar al vacío unas vigas de madera de 4 metros de largo. Al día siguiente, su padre regresó acompañado. Lo acompañó su segundo hijo, el hermano de Mike, Mark. Este prestaba servicio en la Marina Real, pero le habían dado permiso por las fiestas. Entre los dos, convencieron a Mike de que bajara del tejado, alegando que sus actos causaban dolor y sufrimiento a su madre. Mike bajó del tejado, y luego le permitieron llamar a su madre para tranquilizarla. Los daños totales causados por uno de los incidentes más destacados de la historia de Broadmoor ascendieron a unas 250,000 libras esterlinas. Tras conquistar esa cima, Mike se sintió vacío. Incluso si se hubiera decidido a subir por tercera vez, ya no habría sentido la misma sensación de triunfo. Por eso, siguiendo el consejo de su enfermera, Jean Turner, Mike decidió dedicarse a la poesía. Es más, incluso publicó su propio libro que incluía unos 30 poemas. Sin embargo, la Comisión de Libertad Condicional no se dejó impresionar por los esfuerzos que Peterson había empezado a hacer para llevar una vida más normal. Todavía recordaban muy bien el incidente de la azotea, por lo que tomaron lo que entonces parecía una sabia decisión. Mike sería trasladado a un nuevo hospital psiquiátrico, pero con la condición de comparecer ante la comisión al cabo de 1 año. El problema era que, de los 4 hospitales adecuados para recibirlo en Gran Bretaña, y Broadmoor era uno de ellos, ninguno estaba dispuesto a aceptarlo por temor a que se fugara. Mike no tenía ninguna intención de quedarse en Broadmoor, ya que una de sus pesadillas era convertirse en uno de los llamados ancianos de Broadmoor, pacientes que cumplían allí condenas de 30 años o más. Por eso, Mike se declaró en huelga de hambre, que duró 18 días, y logró lo que quería. Finalmente fue trasladado al hospital de Ashworth. En la celda de Mike le esperaban un armario empotrado, una mesita, una cama, cortinas y una radio en la pared. Una puerta corrediza tenía acceso al cuarto de baño. Fuera de la celda, había un gimnasio, cancha de tenis, mesas de billar, una biblioteca e incluso un bowling. Parecía el lugar ideal para despedirse de los viejos demonios y empezar una nueva vida. Al principio Mike tenía intención de hacerlo, contando los días que faltaban para la reunión de la Comisión de Libertad. Sus posibilidades de salir eran del 50%, a lo que contribuía en gran medida el comportamiento de Mike, que ahora, durante sus ataques de agresividad, prefería no salir de la celda y dedicaba el resto del tiempo libre al gimnasio y a correr por las mañanas. Ya en Broadmoor, Mike tenía un conflicto con un tal Mervyn Horley, un homosexual viejo e ignorante, como lo describió posteriormente en su biografía. Mientras Mike salía a correr, este se asomó por la ventaja y le silbó. Peterson corrió hacia la ventana e intentó golpear a Horley con el puño, pero solo le dio a la reja. El acto fue, por decirlo suavemente, estúpido, ya que podía influir negativamente en la decisión de su libertad anticipada. Peterson era consciente de ello, pero las acciones posteriores de Horley acabaron por prevalecer sobre el lado racional de Mike. Horley le escribió una carta en la que describía todos los placeres que imaginaba con él. Esto provocó en Mike un ataque de repugnancia mezclado con ira. A los pocos días,
Armado con una botella de salsa de tomate rota, Mike atacó a Hurley y lo golpeó varias veces con la botella hasta que los guardias lo separaron. Posteriormente, los guardias consideraron que lo único que salvó la vida de Hurley fue el hecho de que llevaba un abrigo grueso en el momento del ataque. Por supuesto, ahora no se podía hablar de libertad anticipada. En su lugar, a Peterson le esperaba el traslado a una nueva prisión, y luego a otra, y a otra más. En total, entre 1984 y 1987, Mike pasó por 6 centros penitenciarios. La mayoría de las prisiones le eran muy familiares, ya que había estado en ellas más de una vez. Pero en noviembre de 1987, Mike Peterson finalmente escuchó la palabra prohibida para él. Una palabra en la que había pensado mucho, pero que nunca había pronunciado en voz alta durante esos 13 años. Esa palabra era libertad. En la cárcel hay un dicho: cuando sales de la cárcel, no te des la vuelta, o volverás. Al parecer, Mike Peterson infringió esta sabiduría, ya que su libertad se limitó a solo 69 días. Sin embargo, fueron días increíblemente intensos. Mike, tras salir de la cárcel, pasó los 3 primeros días con sus padres, en la localidad galesa de Aberystwyth, a orillas del mar de Irlanda, donde sus padres habían decidido establecerse. Vendieron su casa en Luton y con los ahorros abrieron una pequeña taberna. Sin embargo, tras probar por primera vez en mucho tiempo la comida en vajilla de porcelana y ver un microondas, Peterson rechazó la oferta de sus padres de quedarse a vivir con ellos. La pequeña ciudad, cuya población incluyendo los suburbios no superaba los 20,000 habitantes, no se ajustaba a sus ambiciones. Mike solo tenía ojos para una ciudad en todo el mundo: Londres. Al llegar allí, con 250 libras ahorradas, y tras asustar a sus compañeros de compartimento al confesarles que iba a la capital del Reino Unido para matar a la reina, lo primero que hizo fue comprarse una pistola de agua de juguete. Una réplica exacta de la Colt Python Magnum, cuyo original está diseñado para balas de calibre 9. Mike estaba encantado con su compra y estaba impaciente por usarla. La oportunidad no tardó en presentarse. Con ganas de visitar a su tío y sin querer gastar dinero en el viaje, Mike vio en el estacionamiento de un edificio de varios pisos a un hombre que se dirigía a su Mercedes. Mike se le acercó por detrás y le apuntó con el juguete, exigiéndole que abriera la puerta del coche y lo llevara a Luton. Así es como Peterson recordaba el resto del viaje. En el coche de este tipo había varias cintas. Le pedí que pusiera una de U2. Cuando empezó a sonar In the Name of Love, sentí la mayor euforia que había sentido en años. Por eso merecía la pena vivir. Sin embargo, este delito, que difícilmente podía considerarse tal a los ojos del propio Mike, quedó impune. No se quedó mucho tiempo en la casa de su tío, ya que le molestaba mucho el comportamiento de su novia. Fumaba mucho y se permitía beber cerveza. Después de la cárcel, eso era inaceptable para mí, recordaba Peterson más tarde. Mike comenzó a entrenar con el objetivo de prepararse para participar en combates clandestinos. Su entrenador fue un viejo conocido desde su estancia en Parkhurst, el promotor Paul Edmonds. Se tiene poca información sobre este hombre, pero todas las fuentes coinciden en una cosa: tenía un olfato increíble para detectar el talento de los luchadores que podían atraer a la atención del público. A finales de la década de 1980, los ingresos que generaban estas peleas ilegales constituían una fuente importante de ingresos para el crimen organizado de nivel medio-alto. Por supuesto, muchos de los participantes y organizadores insistían en que se trataban simplemente de peleas sin licencia, es decir, combates similares al boxeo profesional, pero sin la aprobación de la Comisión Atlética o la Federación de Boxeo. La realidad era muy distinta. Alegaban que no podían obtener la licencia porque los requisitos eran demasiado estrictos, imposibles de cumplir, pero en realidad no era así. En estos combates se manipulaban los resultados y había muchas apuestas ilegales organizadas por casas clandestinas que, en comparación con las legales, esto resultaba muy atractivo para los ludópatas. Lo único que tenían en común un boxeo sin licencia con el profesional era que había un ring y 2 boxeadores. A veces ni siquiera llevaban guantes,
Los combates a puño limpio eran muy populares, ya que atraían y siguen atrayendo la atención de los espectadores por su espectacularidad, el ritmo y la velocidad del combate, ya que el riesgo de lastimarse es extraordinariamente alto. Precisamente en este tipo de combates a puño limpio, participaba el protagonista de nuestra historia. Fue entonces por iniciativa de Paul Edmonds cuando Mike Peterson recibió el nombre que lo haría mucho más famoso que el que le habían dado al nacer. Paul Edmonds le propuso a Mike un apodo como luchador, Charles Bronson, en honor al popular actor de cine estadounidense que alcanzó especial fama por su papel en la película Sergio Leone, Érase una vez en el oeste, y en la franquicia, Muerte por muerte. Más tarde, sin embargo, Peterson admitió en varias ocasiones que no sentía ningún respeto por ese actor. No he visto ninguna película en la que haya participado, y de hecho, quería que me llamaran Jack Palance. Aún así, en todas sus detenciones y procesos legales posteriores relacionados con la identificación de su identidad, utilizó precisamente ese nombre. La carrera de Bronson como boxeador puede considerarse exitosa. Disputó 3 combates y ganó todos ellos por nocaut, permitiendo a su rival llegar al final del primer asalto en una sola ocasión, tras lo cual lo derrotó en el segundo. Por supuesto, el nivel de sus oponentes no era muy alto, pero la forma física de Bronson, que hasta hacía poco había cumplido una condena y se había visto privado incluso de las condiciones más básicas para entrenar, era digna de respeto. En general, tenía un gran potencial como boxeador, y quién sabe lo que habría logrado si hubiera permanecido en libertad más tiempo. Sin embargo, ya por entonces pudo cruzarse con una auténtica leyenda de las peleas clandestinas, Lenny McLean, a quien muchos conocerán por su papel de Barry el Bautista en la película Snatch, Cerdos y Diamantes. De Guy Ritchie, según él, participó en más de 4.000 combates. Por supuesto, no es posible verificar la veracidad de esa cifra debido a la naturaleza ilegal de muchos de estos enfrentamientos, pero la biografía de este hombre es digna de ser llevada al cine. Lenny era primo segundo de Frank Warren, cuyo nombre es conocido por cualquier persona mínimamente interesada en el mundo de boxeo, ya que Warren fue promotor de figuras como Ricky Hatton y Josh Warrington, y actualmente representa una de las grandes estrellas del momento, Tyson Fury. Lenny terminó en la cárcel siendo aún adolescente. Al salir, combinó el deporte con su trabajo como portero en varios pubs londinenses y se convirtió en una verdadera estrella de las peleas clandestinas. Sin embargo, el prometedor combate nunca llegó a celebrarse. Bronson afirmaba que estaba dispuesto a pelear por cualquier monto, pero Lenny rechazó todas las ofertas. Ni siquiera las 5.000 libras que Bronson iba a pagar de su propio bolsillo por el premio lograron tentarlo. Lenny, que por entonces compaginaba las peleas clandestinas con su trabajo principal como matón, se sentía cómodo en su posición y no estaba interesado en enfrentarse a un rival desconocido, ya que la pelea podía no salirle bien. Hay que reconocer que Bronson, en su biografía, se refiere con mucho respeto a su potencial oponente, aunque lamenta que una victoria sobre un rival como Lenny le hubiera abierto muchas puertas en este difícil mundo. Después de su tercer combate, por el que recibió algo más de 800 libras, Charles sintió algo parecido a una crisis creativa. Ya no le satisfacía el nivel de sus rivales, y los pagos dejaban mucho que desear. Para motivarlo nuevamente, le ofrecieron nada menos que 10.000 libras por una pelea. Sin embargo, había una condición: debía enfrentarse a un Rottweiler. Más tarde, Bronson mencionó en varias ocasiones su renuencia a pelear contra un oponente de ese tipo. Amo los animales, y pelear contra uno no es precisamente algo de lo que me enorgullecería en mi vida, escribió. Pero las 10.000 libras pesaron más que su amor por los animales, y la pelea, en la que Charles salió victorioso, finalmente se llevó a cabo. Pero las pasiones de Bronson no solo se limitaban al ámbito personal. En su vida personal, también había muchos acontecimientos. Había conocido a una mujer y se había enamorado perdidamente de ella. Para hacerla feliz, Charles decidió regalarle un anillo para Navidad. Y como ella, valiosísima más que todas las joyas del mundo, tenía que ser un anillo muy caro. Pero como no tenía dinero para semejante regalo, Charles robó una joyería y al día siguiente, durante su carrera matutina, fue arrestado.
Bronson se mantuvo firme, convencido de que la investigación no tendría elementos suficientes para presentar cargos graves contra él. Pero el golpe vino donde menos se lo esperaba. La misma novia por la que Charles había cometido el delito lo delató a la policía. La sociedad volvió a expresar su desacuerdo con las normas de vida de Charles Bronson. Fue enviado a otra prisión, donde según los términos de la nueva sentencia, debía cumplir 7 años. Allí, siguiendo la mejor tradición de Broadmoor, Charles intentó subir al tejado, pero fue capturado. Su vida seguía siendo agitada, con episodios que incluían disturbios en solitario, completamente desnudo e incluso un ataque por parte de otro preso. Recibió varias puñaladas, pero fue fiel al código del mundo criminal. No presentó cargos. En 1992, Bronson quedó en libertad, pero esta vez solo duró 53 días. El motivo de su detención fue una conspiración para cometer un robo. En 1995 falleció una de las personas más queridas para Bronson, Ronnie Gray. Bronson lloró sinceramente su muerte. Sin duda, en la vida cotidiana eran personas de esferas criminales completamente diferentes, y era impensable que Gray, que tenía a todo Londres aterrorizado, se bajara a robar oficinas de correos. Sin embargo, en el entorno cerrado de la prisión, se creó entre ellos un vínculo que pudieron mantener a lo largo del tiempo. Gray solía escribirle cartas a Bronson, animándole y recordándole que tenía que calmarse si quería salir algún día en libertad. Los días de Bronson en la cárcel transcurrían con normalidad, hasta que en septiembre de 1996 llegaron 6 refugiados iraquíes que habían secuestrado un avión. Se convirtieron en sus nuevos vecinos en prisión. Estos sujetos no eran terroristas en el sentido estricto de la palabra. Su única exigencia era obtener asilo político en Gran Bretaña. Para ello, secuestraron un avión en Sudan Airways y obligaron a los pilotos a aterrizar en Inglaterra. El avión aterrizó sin problemas en Stansted, y los secuestradores fueron enviados a prisión. Bronson no se encontraba en su mejor estado de ánimo. Como huésped habitual de las instituciones penitenciarias de Su Majestad, había notado ciertas mejoras en las condiciones de vida en las cárceles, la llegada de la televisión, una mayor variedad de platos en el comedor e incluso mesas de billar en algunos lugares. Sin embargo, había un inconveniente que para él eclipsaba todas esas ventajas: los demás presos. Bronson no solía quejarse de su duro destino en las cárceles, pero lo que realmente le irritaba era la ignorancia de muchos de sus compañeros. Uno de los iraquíes lo empujó en el comedor. Es difícil determinar si fue un simple accidente o una forma de querer ganarse el respeto de los demás reclusos, pero fue suficiente para enfurecer a Charles. Al no recibir ninguna disculpa por parte del iraquí, ni ver el más mínimo gesto de respeto, el hecho de que no hablara en inglés no era relevante para Bronson. Charles pasó toda la noche pensando en un plan de venganza. Tenía que ser astuto y terrible. Al día siguiente, Bronson agarró a uno de los presos, Jason Grizzly, que no tenía nada que ver con los iraquíes, y cumplió una condena menor por estafa. Y luego irrumpió en la celda de los iraquíes, que estaban todos juntos. Bronson bloqueó la entrada de la celda con los restos de los muebles, una mesa, sillas, colchones y camas. Sacó los cordones de sus zapatillas para atarles las manos. Uno de los presos, visiblemente nervioso, murmuraba sin parar, por lo que Charles lo metió debajo de la cama. En total, había 5 personas en la celda, incluido el propio Charles. Allí comenzó el asedio de Charles Bronson a Irak. El cine ha creado muchos estereotipos sobre los prisioneros. Uno de ellos es que, si ocurre algún incidente en una prisión, las sirenas suenan de inmediato, y las fuerzas especiales intervienen armados hasta los dientes. Pero en este caso la realidad fue mucho más prosaica. Una pequeña delegación de negociadores se dirigió a la celda. Cuando se acercaron, Charles le gritó sus exigencias: asilo político en Cuba y un helicóptero que lo recogiera junto con los rehenes en el patio. Dio un plazo de 1 hora, de lo contrario se añadiría una nueva demanda. Bolsas para cadáveres. Mientras esperaban a que la administración de la prisión y el gobierno, presuntamente ocupados en decidir el color del helicóptero, Bronson ordenó a sus rehenes que le hicieran cosquillas en los salones. Literalmente.
las cosquillas mejoraron notablemente su estado de ánimo, y decidió modificar sus condiciones. Ahora exigía un helicóptero hasta el aeropuerto de Heathrow, y desde allí, un avión que los llevara a Libia. La nueva condición incluía también asilo político, 2 metralletas Uzi, 5.000 cartuchos, un hacha y trajes elegantes para cada uno de los miembros del grupo. Todos debían ser llevados hasta el helicóptero en una furgoneta. Cuando le dijeron a Bronson que ninguna de sus exigencias podía cumplirse, soltó a Jason Grizzly y pidió una porción de helado. Bronson recordó que al tomar la celda, había golpeado a un iraquí en la cabeza con una bandeja y se sintió culpable. Solo había una salida: entregarle la misma bandeja al herido para que él se golpeara con ella. El resultado de este episodio digno de Monty Python fue que Bronson fue condenado a 7 años más de prisión, que se redujeron a 5 tras una apelación. ¿Valió la pena? En el caso de Bronson, parece que esta pregunta es retórica. Un mes después, Charles estuvo a punto de sumar varios años más a su condena. Lucy Scott Moncrief, la abogada de Charles desde al menos finales de los 80, siempre le avisaba con antelación que iba a verlo. Pero un día le informaron de una visita para la que no estaba preparado. En lugar de la conocida Lucy, lo esperaba un hombre desconocido vestido con traje. Tras presentarse amablemente como Robert Taylor e informarle que Lucy no acudiría ese día, le tendió la mano para saludarlo. Bronson entró en pánico, agarró un bolígrafo que había sobre la mesa y comenzó a gritar. El sentido de sus gritos era para amenazarlo con hacerle otro agujero en la cabeza si se atrevía a acercarse a él. Luego Charles le quitó la corbata y los cordones de los zapatos con los que le ató las manos. Más tarde, Bronson elogió la capacidad del abogado para mantener la calma. No mostró ni una pizca de miedo o sorpresa, e incluso intentó mantener una conversación tranquila con Charles. 30 minutos después, Bronson se dio cuenta de lo absurdo de toda la situación y liberó a su rehén, que no presentó ninguna queja ni cargos contra él. Inmediatamente después del incidente, Charles regresó a su celda y se echó a llorar. Parecía que en ese momento se había dado cuenta definitivamente de en qué persona lo había convertido la cárcel. Uno de los presos más peligrosos de todo el Reino Unido se había convertido en un neurótico con los nervios destrozados. Los largos años de aislamiento le habían provocado numerosas fobias, pero a Charles le quedaban el papel y los lápices. La única forma de expresar sus emociones sin correr el riesgo de acabar en el calabozo era dibujar. Y fue precisamente esto lo que provocó indirectamente uno de los actos más escandalosos de Bronson hasta la fecha: el secuestro durante 44 horas de su profesor de dibujo, Phil Danielson, en enero de 1999. El motivo de tal animadversión fue el comentario desagradable de este último sobre uno de los dibujos de Charles. El dibujo, o más bien el cartel, estaba dedicado a los peligros del tabaco, las drogas, el sobrepeso y las relaciones sexuales sin protección entre personas del mismo sexo. Durante esas 44 horas, Charles estuvo a punto de morir cuando intentó romper una lavadora olvidando que estaba enchufada. Finalmente liberó al pobre Phil. Posteriormente Phil recibió una indemnización de 65.000 libras y Bronson 3 años más de cárcel. Por cierto, la administración de la prisión nunca reconoció oficialmente su negligencia en este incidente. En los últimos años, el nivel de las travesuras de Bronson había disminuido notablemente. Al fin y al cabo, los años pasaban, y el propio Charles se había dado cuenta de que luchar contra el sistema mediante las leyes y los abogados era mucho más eficaz. En 2013, se presentó al entonces primer ministro británico David Cameron una petición con 10.000 firmas para que liberaran a Bronson de la cárcel. Sin embargo, las autoridades no le hicieron caso. En los últimos años, Charles Bronson se casó y se divorció varias veces, se convirtió al Islam y luego abandonó la religión. En 2008, publicó su diario, en cuyas páginas se muestra infantilmente feliz por la próxima gira de los Sex Pistols y se muestra escéptico respecto a los éxitos de la selección inglesa de fútbol. Aunque como antiguo seguidor del Tottenham, le gustaba mucho el juego de Wayne Rooney y Michael Owen. Charles Bronson sigue siendo un preso categoría A, lo que implicaba condiciones de máxima seguridad.
Según la información disponible en la prensa, el último incidente violento en el que estuvo involucrado Bronson ocurrió hace 9 años, cuando se abalanzó con los puños sobre un funcionario de la prisión, acusándolo de trabajar con excesiva lentitud en el servicio de correo de la prisión, que había retrasado 2 cartas de su madre. El funcionario salió ileso con algunos moretones, y Bronson recibió 2 años más de prisión. Por cierto, posteriormente la dirección de la prisión reconoció que el servicio de correo no funcionaba correctamente. Sin embargo, la figura de Bronson atrae la atención no solo de criminólogos y psicólogos, sino también de artistas. En 2009 se estrenó una película del famoso director danés Nicolas Winding Refn con Tom Hardy en el papel principal. Hardy se tomó muy en serio la interpretación de su personaje. Ganó 19 kilos de masa muscular en solo 5 semanas y mantuvo varias conversaciones telefónicas con el propio Bronson, durante las cuales discutieron algunos aspectos de su biografía. Al principio, Charles dudaba que Hardy pudiera afrontar un papel tan complejo, pero Tom logró convencerlo de que haría todo lo necesario. En la película, Hardy luce el característico bigote de Bronson que se afeitó especialmente y le envió. Por cierto, en un principio, la administración de la prisión no estaba muy entusiasmada con la idea de que Bronson viera una película sobre sí mismo. La película recibió críticas bastante dispares, ya que por supuesto a muchos espectadores no les pareció apropiado que el protagonista de un largometraje fuera un personaje tan controvertido. Pero todos los críticos coincidieron en destacar la excelente interpretación de Tom Hardy, por la que, entre otros, recibió el premio del cine independiente británico. Pero lo más importante es que la película recibió una crítica favorable del propio Bronson. Charles quedó encantado con lo que vio, y declaró que ahora podía morir en paz, ya que permanecería en la memoria de sus descendientes gracias a la brillante interpretación del actor británico número 1. Por cierto, el propio Bronson no pudo ver la película hasta 2 años y medio después de su estreno, ya que la administración penitenciaria no estaba segura de que verla fuera beneficioso para su estado mental. Lo único que no le gustó mucho fue la interpretación del promotor Paul Edmonds por parte del cómico Matt King. Según Bronson, el personaje era demasiado presumido, algo que no reflejaba la verdadera personalidad de Edmonds. Además, consideró que la trama sobre la relación con su padre le pareció un poco exagerada. Afirmaba que su relación era más estrecha, pero en general quedó satisfecho, lo que no puede decir de las autoridades penitenciarias, a quienes desde el principio no les gustó la idea de la película. A principios de este año, Bronson volvió a comparecer ante la Comisión de Libertad Condicional. Charles se preparó a fondo e intentó convencer a sus miembros de que tenía una profesión que le permitiría ganarse la vida en libertad. Incluso envió varios de sus dibujos a una exposición organizada por un admirador de su trabajo. Sin embargo, la comisión no solo le denegó la libertad, sino que también recomendó firmemente que se lo trasladara a una prisión de régimen abierto. Bronson tenía pocas posibilidades de volver a saborear una porción de tarta de manzana en libertad. Es una lástima que en su época no existieran escuelas online. Quién sabe, tal vez lo que le faltó a Peterson fue justamente educación para elegir el camino legal. La sociedad británica está interesada en que Charles Bronson permanezca entre rejas hasta el final de sus días. En él, tiene, por extraño que parezca, un ejemplo de criminal ideal. Ideal, por supuesto, desde el punto de vista de la sociedad. Un fracasado que ha perdido la cabeza, cuyos logros financieros en el mundo del crimen no bastarían ni para pagar el suministro semanal de puros de Ronald Gray. Bronson es perfecto para señalar con el dedo y decir a los niños: «Mira, no seas como él». En la biografía de Bronson no hay ni una sola sentencia injusta. Desde el punto de vista de la ley, Bronson se merece cada día que ha pasado en la cárcel. Pero, ¿ha hecho algo el sistema penitenciario británico para reformarlo en lugar de limitarse a castigarlo? La sociedad prefiere no detenerse en el hecho de que Mike Peterson, también conocido como Charles Bronson, es un producto de su época y de su entorno. Es mucho más cómodo considerarlo un hombre paradójico, un enigma incomprensible, un chico de buena familia que por razones absolutamente incomprensibles decidió tomar el camino equivocado. La sociedad no quiere recordar su política hacia Merseyside, ni cómo en esa época las masas jóvenes
No tenían acceso a la educación y no veían ningún futuro dentro de una sociedad totalmente hipócrita. Charles Bronson, hijo de su pueblo y rehén de su origen, personifica prácticamente toda la historia británica de la segunda mitad del siglo XX, todos los problemas y dolores a los que se enfrentó la nación británica.